Buenas noches. Compañerita Beatriz, muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos a la presente clase. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches, bienvenida, un gusto poderle Buenas saludar. noches, licenciado. Buenas noches, Pablo, ¿cómo está? Bienvenido. Una recomendación, una vez más, de pronto tal vez se me pasó por alto, por favor, en el momento que ustedes ingresen a la clase al aula de Zoom, por favor, registrarse con un nombre y un apellido. No podemos tomarles la asistencia si es que tienen algún otro tipo de actividad. Si no están con sus nombres o con su nombre y apellido, o prácticamente sería como que no hubiesen asistido a clases. Así que por favor traten de poner nombre y apellido, por favor, para poder registrar la asistencia. Ya, licenciada, muchas gracias y buenas noches. ¿Cómo está, Michelle? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. David, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos las actividades correspondientes a la clase de Ciencias Sociales. No sé si ustedes ya estuvieron revisando, ya ingresaron a su aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a la estructura. No sé si ustedes de pronto tienen alguna inquietud, me lo pueden hacer saber en estos pocos minutos. ¿No? ¿Todo está claro? Listo, compañeros. Licenciada, para nada, sí le entendí. Ya pude entrar, ya vi el deber que nos había mandado, así ya le comprendí. Ya, listo, entonces compañeros, espero que para el resto esté igual, que esté bastante comprensivo o comprensible las actividades que ustedes tienen que hacer. Es algo bastante pequeño lo que ustedes tienen que desarrollar clase tras clase. Una vez más vamos a ingresar, vamos a ver rapidito lo que nos corresponde a nuestra aula virtual. Ustedes ingresan a su plataforma, se van, en este caso ustedes tienen la asignatura de Ciencias Sociales, vamos a dar clic Ciencias Sociales del décimo, y ustedes tienen aquí bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales, tienen toda la información pertinente, tienen igual el test que realizar. Alguien me lo ha vuelto a bloquear, pero ya les voy a activar el test, ese test tiene que estar activo. Tienen también que ver, aquí tienen las unidades, las cuales vamos a ir trabajando, tienen las unidades, cómo van a estar estructuradas, y obviamente vamos a iniciar donde tenemos la unidad número 1. Damos clic en unidad número 1. Tenemos un segundito. Me regalan un segundito nomás. Bueno, algo suscitó con nuestra aula virtual, pero obviamente ustedes, la mayoría han ingresado, han podido observar el contenido que ustedes tienen, y vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora. En su pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea correspondientes a esta primera actividad. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 1, Educación. Vamos a ver con la conceptualización, qué es educación, conceptos, características y otras actividades más relacionadas a este tema bastante interesante que nos involucra a todos. Tienen ustedes el tema número 1 y vamos a ver el crecimiento del sistema educativo. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones, lo que en relación
a la tarea que ustedes tienen que hacer, esta primera tarea con la cual arrancamos la materia de ciencias sociales. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que está remarcado de amarillo, ya saben, ese es el tema central que siempre van a tener para desarrollar. Les he remarcado de amarillo para que no se confundan. Solo ese tema, solo esa parte que está remarcado de amarillo es lo que ustedes tienen que hacer como tarea, no tienen nada más. ¿Qué es lo que dice el contexto de la tarea que tienen para la presente semana? Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué tipo de problemas tiene tu institución educativa? Obviamente, como ustedes están arrancando, muchos de ustedes no tendrán conocimiento. De pronto ustedes pueden analizar, pueden hacer, ver algún tipo de problemáticas, algún tipo de dificultad. Eso ya prácticamente arranca como un pensamiento propio de cada uno de ustedes. Ustedes tienen que aportar algo personal suyo en relación a algún tipo de problemática que ustedes hayan detectado en estos primeros procesos educativos que hemos venido desarrollando. La siguiente dice, ¿crees que son problemas que se experimentan solo en tu institución o en todas las instituciones educativas del país? Ustedes tienen que ver si es que de pronto la problemática que han detectado, obviamente solo se puede presentar en esta institución educativa o también se pueden presentar otras o en general a nivel nacional. Y por último tenemos la siguiente actividad, dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo educativo? Existen una infinidad de información en cuanto al aporte, a la respuesta que ustedes pueden proporcionar a esta pregunta. ¿Qué tipos de problemas crees que enfrenta el país en el campo educativo? Sobre todo la parte estructural en relación eh, a la parte económica. Ese es uno de los temas bastante complejos en el campo educativo que tiene el país. Y por último tenemos, realice un mapa mental donde organice y explique sobre el sistema educativo incluyente, qué es lo que tiene que ser. Entonces en esta parte yo les he puesto aquí un gráfico. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un organizador gráfico donde nosotros vamos a ir organizando la información, en este caso el tema central. ¿Cuál será el tema central? El tema central es el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo incluyente, ustedes pueden seguir viendo en el material de apoyo, tienen toda la información pertinente, cuáles son las características, cuáles son los conceptos, cuáles son una serie de estructuras y estrategias que tiene el sistema educativo incluyente. ¿Qué es lo que significa sistema educativo incluyente? Cuando hablamos de inclusión, significa que todo el mundo debe estar inmerso en todo proceso educativo. Es parte de la estructura y que nosotros vamos a ir ya desarrollando en el contexto mismo del material de apoyo que tenemos. Entonces, esta parte es la tarea, lo que les acabo de explicar. Recuerden que el trabajo es 100% de forma escrita. Esto tiene que ser hecho a mano. Tiene que estar claro y ordenadas todas las ideas. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Eso quiere decir que a este mapa mental ustedes le pueden incluir de pronto imágenes, pegar cromitos, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra con tal de que esté lo más estructural y lo más entendible toda la idea que ustedes traten de transmitir a través de este organizador gráfico. Por esta primera ocasión, como ya les había adelantado, ustedes tienen que elaborar una portada o lo que se conoce normalmente como una carátula, donde deben cumplir con todos estos datos que ustedes tienen aquí. Esa es la primera parte. Hacen la carátula y posteriormente desarrollan este contenido, el contenido de su primera clase, de su primera tarea. Es lo que ustedes tienen que hacer. Deben entregar, una vez más se les ratifica, deben entregar el documento a mano. Luego deben tomar una captura o lo que se conoce normalmente como una foto y eso deben subir a cada una de las tareas correspondientes, en este caso a la primera tarea, es lo que ustedes tienen que hacer. En cuanto al contenido, ustedes deben revisar al 100% las recomendaciones en función de la gramática, de la ortografía, las ideas que tienen que estar coherentes, bien organizadas, deben tomar en cuenta los parámetros de tiempo establecidos en relación a la entrega de la presente tarea y obviamente revisar la rúbrica de calificaciones. Aquí tienen ustedes la rúbrica de calificaciones. Una vez más, ¿qué es la rúbrica de calificaciones? Son los parámetros o los estándares, estándares mediante los cuales se les va a calificar la tarea. Así es que por favor
es indispensable que ustedes traten de revisar esto para que su tarea cumpla todos los requerimientos que se les solicitan desde el inicio. Tenemos al final la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Esto es importante en cuanto a los tiempos de entrega. Estamos en la unidad 1, arrancando la unidad 1 con el tema educación, crecimiento del sistema educativo, correspondientes a la semana 1 del 4 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 4 de marzo. La fecha límite de entrega es el 31 de marzo. Entonces tienen bastante tiempito por esta primera tarea. La fecha de publicación de la calificación de esta y las tres tareas que vienen a continuación será hasta el 5 de abril del 2024. El 5 de abril ustedes van a tener ya calificadas todas las tareas y ustedes van a poder observar el avance académico que ustedes están experimentando durante esta primera unidad que ustedes van a desarrollar todo este tipo de actividades. Eso en cuanto a la explicación de cómo ustedes deben de desarrollar la tarea correspondientes a esta primera etapa. Vamos a iniciar. A continuación, vamos a ir al material de apoyo. En el material de apoyo nosotros vamos a arrancar justamente con los temas, relacionándonos a los temas que nosotros tenemos en el módulo, en el módulo virtual que ustedes tienen en su aula. Y iniciamos con el banner o la portada de nuestro módulo, que es Colegio de Bachillerato PCI y Benecer, módulo obviamente de estudios sociales, correspondiente a 10º, y vamos a arrancar con lo que es educación. Vamos a ver qué es educación y más adelante nosotros ya daremos una conceptualización exacta a qué corresponde el tema de educación. Vamos a iniciar con el crecimiento del sistema educativo. En la segunda mitad del siglo XX, el sistema educativo ecuatoriano tuvo una acelerada ampliación gracias al incremento de los recursos fiscales provocando por el auge petrolero y las políticas desarrollistas de los gobiernos. Prácticamente el descubrimiento de los primeros pozos petroleros fue una de las partes principales en las cuales obviamente estos recursos que se obtuvieron de la explotación de los recursos permitió que crezca o se invierta dentro de los procesos educativos en cuanto a la infraestructura, construcción de escuelas, construcción de colegios, un destino diferente en cuanto a los recursos para la contratación de docentes, mejoraron una serie de estructuras. Eso provocó que el sistema educativo creciera durante el auge petrolero y también mediante la aplicación de políticas que permitan el crecimiento de los mismos. En los últimos lustros se ha incrementado el número de alumnos de prebásica, básica y bachillerato. Igual ha sucedido con el número de profesores. Hubo también un crecimiento de los establecimientos. La ampliación del sistema educativo se dio con el crecimiento de la población en edad escolar. Ahora existen más profesores por alumno y más establecimientos que hace 30 años atrás. Así la población tiene mayor acceso a la educación. Y uno de los factores principales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, que es nuestra ley suprema, sobre ella no existe ninguna otra ley. Prácticamente en el artículo 26 se garantiza el acceso a la educación de todos los niveles y obviamente de toda la población, que en todo momento deben estar inmersos el ser humano, la población, en todos los procesos de formación y de educación. Eso es un derecho, es un deber del Estado y obviamente tiene una característica de ley constitucional y eso lo hace prevalecer sobre el resto de normativas. El promedio de educación en la población ecuatoriana pasó de 2 años de estudios en los años 50 a más de 7 años en el nuevo siglo. La cobertura de la educación básica ha llegado a casi toda la población. Al final del siglo XX todavía el analfabetismo era alrededor del 6.8% a nivel nacional, siendo mayor en el sector rural a inicios del siglo XXI.
el Estado ha redoblado el esfuerzo por declarar al país libre de analfabetismo. Lamentablemente, son temas bastante álgidos porque el analfabetismo prácticamente es una consecuencia, si nosotros podemos analizar en el contexto nacional, en nuestro entorno, el analfabetismo no solamente no radica o no solamente se fundamenta en el problema del ser humano como tal, sino también en lo que le rodea, en el conglomerado. La falta de oportunidades laborales, no tener una alimentación adecuada, tener problemas de salud, tener problemas de infraestructura, no tener recursos económicos que les permitan asistir a diferentes centros son los que acrecentan esta gran brecha que obviamente se determina como analfabetismo. En el Ecuador todavía existen personas que no saben leer y escribir. Hay otras personas que no han llegado a tener los certificados de haber terminado la primaria, el bachillerato, pero obviamente tienen conocimientos adquiridos, conocimientos previos adquiridos durante todo el proceso de vida que les permiten, que han aprendido de forma autónoma cómo escribir, cómo realizar en matemáticas las 4 operaciones básicas y otras características que obviamente de acuerdo a determinados estándares ellos estarían tratando de salir de ese primer eslabón que es el analfabetismo puro. Entonces, lamentablemente, ¿dónde se presenta con más incidencia este tipo de problemas de analfabetismo? Es justamente en los países del tercer mundo, no solamente aquí en el Ecuador. Lamentablemente, después de la Guerra Fría, después del establecimiento de las 2 hegemonías, de las 2 fuerzas políticas a nivel mundial, como es el capitalismo y el socialismo, prácticamente a nosotros, a todos los países, especialmente de Latinoamérica, los han considerado como países tercermundistas, países pobres, países con una educación bastante inferior. Obviamente que problemas de delincuencia, de inseguridad y otras características más, obviamente que nos sumen en un nivel inferior al resto de naciones. Vuelvo y repito, por este tipo de actividades ya no es culpa solamente del individuo como tal, sino también radica bastante en las políticas públicas de cada uno de los estados. Eso es parte fundamental también que ha acrecentado, ha fortalecido este nivel, este porcentaje referido a las personas analfabetas. En cuanto al crecimiento del sistema educativo, una de las características del sistema educativo ecuatoriano es el acceso desigual. Los niños de 6 a 11 años asisten masivamente a las escuelas. Esto representa pues el 99.23%. La población estudiantil o que se encuentra dentro del programa de educación general básica, o EGB, cursa estudios de forma significativa y representan el 96.2%. En cambio, el estudiantado de la educación superior es algo más de 1/3, solamente representa el 39.4%. ¿Qué significa esto? Que no toda esta gran población que se encuentra dentro de las escuelas y dentro de los colegios alcanzan la educación superior por A o B circunstancias y especialmente por temas de economía. Obviamente no todas las personas tienen esa oportunidad de ingresar al sistema educativo superior y obviamente optan por otras actividades, especialmente por actividades laborales. Esto demuestra la disminución de oportunidades para los estudiantes en el nivel superior, sobre todo porque una gran parte de los jóvenes debe trabajar. La educación fiscal tiene gran peso e importancia y cubre el 76.3% de los establecimientos, el 68.8% de los profesores y el 84.9% del alumnado. Llama, sin embargo, la atención cierto crecimiento de la educación particular que tiene el 21% de establecimientos. La educación religiosa representa menos del 10% a nivel de nuestro país. Estos datos se representan estadísticamente con los siguientes datos, con los siguientes gráficos. Aquí nosotros podemos observar 2 tipos de gráficos. En la parte izquierda, ustedes y nosotros podemos observar
se denomina estos gráficos de pasteles, donde nosotros podemos ver estas circunferencias de colores. En primera instancia tenemos amarillo con rojo, obviamente donde se va representando los porcentajes. En esta primera instancia, el porcentaje de asistencia de los estudiantes a clases, que representa el 97.7% de las personas que asisten y el 2.28% de las personas que no asisten. La asistencia por edad y sexo, tenemos de 5 a 14 años, tenemos el 98%, tenemos de mujeres el 97%. De personas de 15 a 17 años, tenemos hombres, tenemos el 86%, y mujeres tenemos apenas el 82%. De esa manera se representa estadísticamente todos los datos los datos estadísticos que se les ha mencionado anteriormente. Tenemos en la primera etapa, nosotros podemos observar de forma escrita, de forma estructural de párrafo, pero estos datos siempre en estadística, en matemáticas, se tienen que representar para que sean un poco más cotejables, visibles y entendibles para el público en general. Esta primera etapa, nosotros, las circunferencias que ustedes pudieron observar que les mencioné, esos son prácticamente lo que se les conoce como gráficos de pasteles. Al costado derecho nosotros podemos observar otro tipo de gráficos, y este es un gráfico estadístico de barras, donde también nosotros podemos representar el nivel. Y este gráfico de barras nosotros lo hemos podido ver, por ejemplo, cuando entramos en las votaciones y nosotros estamos ya prestos a entrar a una consulta popular. Ahí ustedes van a poder observar, ustedes pueden ingresar a la página del CNE y ustedes pueden observar cómo se manejan las barras estadísticas. ¿Qué nos permite esto de una forma más gráfica ver los porcentajes en cuanto a, en este caso, en relación a la educación, por qué los niños y niñas y adolescentes no asisten a clases? Aquí tienen una serie de actividades. Por ejemplo, la primera dice la falta de recursos económicos, representa un 28.4%, que es la más alta. La barra azul, la primera barra. La segunda barra dice falta de interés en asistir. Este representa el 14%. Otras razones, el 13.2%, por trabajo, el 11.8%, por enfermedad o discapacidad, el 10.8%, que es un porcentaje bastante alto y preocupante. Eso quiere decir, si es que existe este índice por discapacidad, significa que nuestra educación no es incluyente, que sí existen barreras para las personas con capacidades especiales, y obviamente eso nos hace acrecentar mucho más los niveles de alfabetismo y declarar a la educación como no incluyente, y más bien como un proceso de exclusión. También tenemos por tareas del hogar, hay personas que no asisten a clases por tareas del hogar y representan el 5.8%, por falta de cupos el 4.6%, por el fracaso escolar, pérdidas de año por no haberse dedicado, el 3.0%, su familia no permite. Hay familias que tienen determinadas estructuras, determinadas conceptualizaciones, que no les interesa que sus hijos se encuentren inmersos dentro de programas educativos, y esto representa el 2.2%. Es bajo, pero es bastante preocupante también, porque sí representa dentro del porcentaje un punto bastante conceptual. Y por embarazo, los embarazos precoces en adolescentes, esto representa el 2.1% de niños, niñas y adolescentes que no asisten a clases. Entonces aquí ustedes pueden observar este gráfico de barras, como nosotros podemos observar de mayor a menor, de menor a mayor, como ustedes quieran ponerlo. Obviamente con el gráfico de barras, como nosotros podemos representar datos estadísticos de pronto de algún tipo de actividad. A continuación, nosotros vamos a ver cómo colaboramos en la educación, cuál es el rol nosotros como estudiantes. Ustedes se encuentran inmersos en este momento dentro de este proceso educativo, pero si ustedes tienen un familiar, si ustedes tienen un vecino, si ustedes tienen un conocido, un amigo, una amiga que obviamente no esté dentro de un programa educativo, la obligación moral, pongámosle así, es indispensable que ustedes se transformen en portavoces de este proceso de transformación de la sociedad, que es a través de la educación.
impulsarles, incentivarles a que deben continuar estudiando, que deben ingresar a algún tipo de educación para mejorar su calidad de vida, que hoy es muy necesario para todos. Los estudiantes son parte central del sistema educativo. Es importante que se pregunten todos y todas cómo colaboro para mejorar la educación. La respuesta debe comenzar en nuestro propio plantel, con nuestro compromiso de respetar a los compañeros, de respetar a los profesores, de respetar a las autoridades y también a los padres de familia. Otro de los requisitos, cumplir con nuestras tareas y responsabilidades a tiempo. Estudiar y rendir las evaluaciones, ejercer y practicar la sinceridad, la honestidad y todos los valores éticos y morales para ser mejores personas cuando el país demande de nuestros servicios, porque no todos van a quedarse solamente con el bachillerato, la mayoría de ustedes, y es necesario, hoy ni siquiera es un acto de vanagloria, que ustedes deben prácticamente continuar el proceso de formación. Una vez que ustedes alcancen a obtener el título de bachiller, la obligación de ustedes es continuar formándose como profesionales, adquirir un título superior, que a través de este título, a través de esta formación, ustedes van a mejorar su calidad de vida, van a tener mejor estabilidad en sus lugares de trabajo o van a conseguir mejores trabajos, un mejor sueldo, que obviamente va a mejorar su calidad de vida, van a poder cumplir con los requisitos o los requerimientos del salario básico unificado, por lo menos de una parte. Obviamente esto les va a dar una vida mucho más cómoda. Es importante que ustedes continúen este proceso de educación. Querer es poder. Ustedes han dado un gran paso al inscribirse, al formar parte de esta institución educativa, y eso es un acto digno de reconocer a todos y cada uno de ustedes. Muchos de ustedes ya son representantes de sus hogares, muchos de ustedes son papás, otros son mamás, obviamente tienen sus compromisos, tienen sus responsabilidades. Al adquirir un compromiso, también tienen responsabilidades. Y ya no es lo mismo como cuando somos hijos dependientes de un hogar, porque ahí prácticamente decimos, papá, necesito para un cuaderno, papá, necesito para un lápiz, papá, necesito para esto, papá, necesito para lo otro. En cambio, acá nosotros debemos proveer para la casa, pero también debemos proveer para nuestra estructura o nuestra formación académica. Así es que es duro, no lo niego, pero no es imposible. Querer es poder. Romper las cadenas que nos atan hacia la pobreza es prácticamente dar este paso importante en la formación, en el proceso de formación académico que ustedes han iniciado. La educación en el Ecuador. Para efectivizar el derecho de la educación, el Estado garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato y su equivalente. En este contexto, la educación es derecho de las personas a lo largo de toda su vida. Prácticamente aquí está todo lo que corresponde al artículo 26 de la Constitución del Ecuador. Prácticamente, ¿qué es la educación? Es el derecho de las personas a lo largo de toda la vida. Toda la vida nosotros podemos continuar estudiando. Deber ineludible e inexcusable del Estado, eso quiere decir una obligación del Estado proporcionar educación. Área prioritaria de las políticas públicas y de la inversión estatal. El Estado debe proporcionar toda la infraestructura, la parte de docentes que les permitan a ustedes alcanzar, o a la población educativa, alcanzar los logros deseados. Garantía de la igualdad e inclusión social. Todas las personas, todos deben estar inmersos con respeto, con equidad, con igualdad. Derechos y responsabilidad de las personas, familias y la sociedad para participar en los procesos educativos. La familia debe ser el soporte, prácticamente quienes les impulsen, quienes les apoyen en este proceso educativo. Se centra en el ser humano y garantiza su desarrollo holístico. Prácticamente, ¿qué es lo que dice aquí? Prácticamente todo, la educación va directamente sobre el ser humano, desde el inicio hasta el fin.
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente, diversa, de calidad y de calidez. Impulsa la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimula el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y la comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Promueve el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones, es universal y laica. Y por último, el aprendizaje se desarrolla de forma escolarizada y también no escolarizada. Entonces aquí tenemos toda la estructura que garantiza el Estado en relación a la educación. Y todo lo que ustedes pueden observar aquí se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador. Vuelvo y repito, este es un derecho de carácter normativo constitucional. Prácticamente es una obligación del Estado y también es una obligación de todas sus familias, de todos ustedes, obviamente de estar inmersos y de cumplir con todas las actividades relacionadas al proceso de formación académica. Tenemos a continuación, vamos a ver el sistema educativo, el Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de Educación tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende. Eso quiere decir a cada uno de ustedes, de las personas que están inmersas y que están constituidas como alumnos, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. Integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, que es fundamental. Por lo expuesto, el Sistema Nacional de Educación se conforma de la siguiente manera. Lo que acabamos de ver anteriormente aquí es obviamente está referenciado, obviamente está constituido en el artículo 343 de la Constitución del Estado. En relación del Sistema Nacional de Educación se conforma de la siguiente manera: niveles de educación inicial, básico y bachillerato, tipos de educación escolarizada, ordinaria, extraordinaria y no escolarizada, modalidades de educación presencial, semipresencial y a distancia, lo que ustedes están ahorita, a distancia virtual, instituciones educativas públicas, fiscales, municipales, fiscomisionales y también particulares. Actores del proceso educativo son actores participativos, las autoridades educativas, la comunidad representada por toda la sociedad, la comunidad educativa e instituciones públicas y también las privadas. Los programas, políticas, recursos, los programas y políticas son formados desde las autoridades educativas y comprenden las directrices y acciones que apuntan a garantizar lo establecido en el marco normativo, eso quiere decir en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación. En lo que respecta a los recursos, se considera su asignación y distribución para apoyar a la calidad y el cierre de brechas en el acceso a la educación en concordancia con los principios constitucionales de equidad social, poblacional y también territorial. También interviene parte del COTAF. El sistema de educación intercultural bilingüe es otra rama de la educación bastante importante. El sistema de educación intercultural bilingüe forma parte esencial del Sistema Nacional de Educación y viabiliza el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de carácter intercultural, plurinacional y plurilingüe del Estado. Este sistema tiene la finalidad de fortalecer y potenciar la educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde el nivel inicial hasta el bachillerato, aplicación de un modelo de educación pertinente a la diversidad de los pueblos y nacionalidades, potenciar desde el sistema educativo el uso de idiomas ancestrales, como es el quichua en determinado, especialmente dentro del área bilingüe.
Y por último tenemos las necesidades educativas especiales para las personas con capacidades especiales. La educación, la autoridad educativa vela porque las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad con la finalidad de que éstas no sean un impedimento para que la población en general goce de acceso, permanencia y culminación de estudios durante todo el proceso. Eso quiere decir que las leyes que ustedes que se han estructurado dentro del Estado nos engloban a todos, todos tenemos derechos, todos tenemos la obligación de estar inmersos en estos programas de educación e formación. De esta manera, señoras y señores, estamos ya llegando a la parte final. Se les ha proporcionado la información pertinente. Les recuerdo que esta clase se subirá en minutos más a su aula virtual, así es que de pronto ustedes, por aves circunstancias, no lograron comprender algo, pueden volver a repetirse su clase y obviamente mejorar y fortalecer los conocimientos en relación a los temas que se han tratado y que se van a ir tratando semana tras semana. Señoras y señores, un gusto de haber trabajado con ustedes en esta primera semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima clase. Una pregunta. Dígame. ¿La tarea se puede hacer en cuaderno o en hojas? Eso ya expliqué, tiene que ver la clase anterior. Bueno, para darle solución, usted puede hacer en hojas o puede ser en cuadernos, y eso ya depende de usted. Lo cierto es que usted tiene que cumplir con todos los requerimientos que está en la rúbrica de calificaciones para que obviamente su tarea cumpla con todos los requerimientos y logre una alta calificación. Ya queda a libre disposición. Usted lo puede hacer en cuadernos o lo puede hacer en hojas. Eso queda a libre disposición de ustedes. Ya, gracias, Liz. Señores y señores, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima clase.